¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Soy Ramiro Escoto. Bienvenidos a las noticias. Estamos ya cerrando el 11 de octubre del 2023. El Papa Francisco en este miércoles de audiencia hizo un fuerte y enérgico llamado a Palestina. Pidió al grupo extremista Hamás liberar de inmediato a los rehenes. Esto a consecuencia de la complicación que se ha dado en la guerra sin razón. El Papa Francisco pidió el miércoles la liberación inmediata de los rehenes capturados en Israel por el movimiento islamista palestino Hamás. Durante su audiencia general semanal en el Vaticano, el pontífice se dijo a la vez muy preocupado por el asedio israelí de la Franja de Gaza. Prego per quelle famiglie che hanno visto trasformare. Rezo por las familias que han visto cómo un día de fiesta se convertía en un día de luto. Y pido que los rehenes sean liberados inmediatamente. Es diritto di chi è attaccato a difendersi. Quienes son atacados tienen derecho a defenderse, pero estoy muy preocupado por el asedio total bajo el que viven los palestinos en Gaza, donde también ha habido muchas víctimas inocentes. El domingo el Papa ya había manifestado su solidaridad con las familias de las víctimas y pedido el cese de los ataques y las armas. El terrorismo y el extremismo no ayudan a alcanzar una solución al conflicto entre israelíes y palestinos, sino que alimentan el odio, la violencia y la venganza y solo hacen sufrir a los unos y a los otros. La vendetta e fanno solo soffrire gli uni e gli altri. Francisco insistió en que Oriente Medio no necesita una guerra, sino una paz basada en la justicia, el diálogo y el coraje de la fraternidad. Y es que el Papa Francisco reaccionó así luego de que el día de ayer el grupo Hamás amenazó con matar públicamente, ejecutar uno a uno de los rehenes que mantienen desde el pasado sábado. Concluye el cuarto día de guerra entre Israel y las milicias de Gaza. Y en la ciudad de Jerusalén, acostumbrada al bullicio de turistas y peregrinos, se respira una extraña calma. Las calles permanecen casi vacías. La mayoría de los comercios están cerrados. Hay puestos de control policiales en las calles y la gente echa el cerrojo a sus casas ante el miedo a la posible infiltración de militantes de Hamás, ante la evidencia de su entrada forzada ya en varios hogares. Más cohetes impactan los objetivos de Hamás, organización que no ha mermado sus amenazas y que insiste en la evacuación de algunas zonas blanco de sus ataques. Advertimos que este contenido audiovisual puede herir susceptibilidades de algunas de nuestras audiencias. Israel también reacciona y la nube gris que cubre la Franja de Gaza y sus alrededores no se difumina. Según la Cancillería israelí, ya son más de 900 los muertos en Israel y el Departamento de Salud de Gaza estima que de su lado son unos 800. Unos 130 israelíes permanecen aún secuestrados en Gaza y bajo el poder de Hamás, que amenazó la integridad de estas personas. Anunciamos que por cada ataque sin previo aviso contra nuestro pueblo que se encuentra protegido en sus hogares, lamentablemente tendremos que ejecutar a uno de los enemigos civiles cautivos que tenemos en rehenes y nos veremos obligados a transmitir eso mediante audio y video. Amenaza ante la que el gobierno israelí no tardó en reaccionar, comparando a Hamás con el grupo yihadista Estado Islámico. Niños atados, ejecutados, junto con sus familias, hombres y mujeres jóvenes baleados por la espalda, ejecutados. Hamás es ISIS, y lo derrotaremos tal como el mundo ilustrado derrotó a ISIS. Este vil enemigo quiere guerra y la conseguirá. Israelíes se resguardan en refugios, mientras civiles palestinos lo hacen en escuelas construidas por la ONU. Si nos quedamos en nuestras casas, morimos. Si vamos a las calles, morimos. Mi amado hermano huyó de un lugar a otro, que en paz descanse su alma. No me queda gente. Nuevos videos se han dado a conocer tras las incursiones violentas de miembros de Hamás a viviendas de civiles en Israel. Comunidades que cohabitan y que son conocidas como kibutz han sido fuertemente impactadas por esto. Militares siguen en la búsqueda de víctimas en estos sectores. El panorama en las zonas invadidas en el sur de Israel es dantesco. Las incursiones violentas en casas fue también registrada en las últimas jornadas. Según el ejército israelí, han encontrado más de 1.500 cuerpos de milicianos de Hamás en territorio de Israel y cientos de cadáveres tirados en algunas calles. La cruenta guerra que se libra allí en la Franja de Gaza y Cisjordania ha generado que se colapsen los sanatorios, los hospitales. No solamente son personas adultas, son también niños quienes están en medio de la confusión preguntando por sus padres. Los bombardeos de Israel tras la mortífera ofensiva del grupo Hamás también tienen en alerta a la Franja de Gaza.
Las autoridades locales advierten de una situación que describen como catastrófica, con los hospitales repletos de heridos. Niños y adultos por igual buscan atención médica. Deben mantenerse en la sala de urgencias mientras esperan la disponibilidad de salas para cirugías. Algunos mueren antes de ser atendidos. Los médicos dicen bajo anonimato que trabajan bajo circunstancias excepcionales. Deben garantizar la alimentación eléctrica continua y la disponibilidad del material necesario como agua y oxígeno antes de proceder a cualquier intervención quirúrgica. Israel bombardea desde el sábado la Franja de Gaza, controlada por Hamás desde 2007, en respuesta a una ofensiva sin precedentes del movimiento islamista palestino que dejó más de 900 muertos en Israel. Del lado palestino, según un balance provisional de las autoridades locales, más de 750 personas murieron y unas 4.000 resultaron heridas. El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza señaló que sus 8 hospitales no son suficientes y advirtió que la falta de material médico llevará a una situación catastrófica en el enclave palestino en el que malviven más de 2 millones de personas. Los bombardeos israelíes dañaron el Hospital Beit Hanon en el norte, así como el servicio de medicina neonatal del Hospital Al-Shifa. Muchas familias que se quedaron sin vivienda han encontrado refugio en los corredores y jardines de hospitales. Luego de ser atendidos, varios no tienen a dónde ir. Irán se deslindó la mañana de este miércoles ante los ataques de Hamás. Dicen que ellos estarían participando en toda situación con una empatía de pensamiento, pero nunca en una situación que dejara de esa manera tantos muertos. El ataque sorpresa de Hamás contra Israel plantea interrogantes sobre cómo se reorganizará el cuadro geopolítico internacional, sobre todo en Oriente Medio, y el papel que pudo haber tenido Irán. Han dicho que el Irán islámico está detrás de este ataque. Están equivocados. Esto fue hecho por los propios palestinos. Planificadores inteligentes, jóvenes valientes y activistas sacrificados lograron esta victoria épica. Irán es el aliado más grande de Hamás, pero hasta ahora no hay una evidencia clara de su participación directa en el ataque, como confirmó también el presidente francés Emmanuel Macron, aunque dijo el grupo militante parece haber contado con ayuda y cooperación externas. Tendría cuidado aquí porque nuestra información aún no está completa. Arabia Saudita, que está negociando un acuerdo para normalizar sus relaciones con Israel, aún no condena el ataque de Hamás. Dijo que había advertido a los israelíes de posibles venganzas frente a lo que Arabia Saudita define como abusos contra los palestinos. Ahora el futuro del acuerdo con Israel está en duda. Entre tanto, Egipto hizo un llamado a un alto al fuego y Rusia dijo que está ayudando a Israel y a los palestinos a encontrar un acuerdo, pero no evitó criticar a Estados Unidos. Este es un claro ejemplo del fracaso de la política de Estados Unidos en el Medio Oriente, que intentó monopolizar la resolución del conflicto, pero lamentablemente no se preocupó por encontrar compromisos aceptables para ambas partes. La comunidad europea dijo que no suspenderá los programas de desarrollo económico a los palestinos, pero evitará que el dinero termine en manos de Hamás. Qatar, otro aliado palestino, empezó a negociar con el grupo militante para lograr la liberación de los rehenes israelíes. Los puentes de ayuda humanitaria, que básicamente contemplan transporte y sacar a turistas y ciudadanos de otras naciones, mantienen a los latinoamericanos en Israel con una esperanza de pronto volver a casa, al menos que no les toquen más cruentos ataques como los de las últimas horas. Al menos 9 latinoamericanos han muerto y alrededor de una veintena de personas se encuentran en la lista de desaparecidos luego del mortal ataque de Hamás a Israel este fin de semana, según reportan sus respectivos gobiernos. México ya inició el operativo de repatriación con 2 aviones de la Fuerza Aérea. Hicimos esta escala técnica aquí en Irlanda para posteriormente continuar hacia Turquía, para finalmente llegar a Israel. La selección mexicana de gimnasia rítmica, que se encontraba atrapada en Israel, donde se preparaba para los Juegos Panamericanos, anunció en redes sociales que regresarán a casa luego de la respuesta de los organismos mexicanos. Estamos aquí en el aeropuerto Ben Gurión en Tel Aviv, listas para salir rumbo a México. Ya llegó la aeronave. En Argentina inició la operación conjunta Rescate Seguro para evacuar a su población en Israel. Se disponen vuelos entre Tel Aviv y Roma en un avión Hércules. Las autoridades del país suramericano reportan la muerte de 7 de sus nacionales. El Ministerio de Relaciones de Perú reportó la muerte de una persona en ese país.
Chile también reporta muertes. Tenemos certeza en este momento de 3 chilenos, de los cuales, 2 son hijos chilenos, una chilena directamente asesinado. Hay además una chilena secuestrada, que en este minuto es nuestra mayor preocupación. Desde Tel Aviv, el estadounidense Adam Bellos, director del Fondo de Innovación Israelí, que está trabajando en las ayudas para los damnificados, dijo que la comunidad se ha unido como una familia para ayudar. Hay más de 2.000 personas heridas y más de 100 secuestrados que están en Gaza. Nadie está hablando de nacionalidades. Estamos más enfocados en tenerlos a todos en conjunto. Las autoridades de Panamá reportaron que una nacional de ese país que había sido reportada como desaparecida fue encontrada. Al regresar, el paso de Lidia y Max por territorio nacional.